Buenos días. Somos Capilla Calvario, Iglesia El Camino. Sean bienvenidos. Ojalá que se encuentren bien de salud, bien de todo, y oramos por los damnificados en Puerto Rico y en Florida. Que Dios sea con ellos. Y también hay una persona que pide oración por un orfanato que tienen en Pakistán. Bendecimos y le pedimos que el Señor provea por ese lugar. Y sean bienvenidos de nuevo. Ya les dije que somos Capilla Calvario, Iglesia El Camino, aquí en Pajacuarán, Michoacán. Y aquí lo que hacemos, si usted no está familiarizado y que se encontró de repente este video, lo que hacemos es estudiamos la Biblia. Somos del movimiento Capilla Calvario o Calvary Chapel en los Estados Unidos. Y lo que hacemos es leer la Biblia versículo por versículo, capítulo por capítulo y libro por libro. Y nos encontramos en los libros de los Hechos, capítulo 19. Hoy vamos a estudiar desde el versículo 11 hasta el 22. Y ojalá tengan su Biblia con ustedes. También mientras buscan en sus Biblias el capítulo 19 del versículo 11 hasta el 22. También les anuncio que estamos en YouTube con el mismo canal, el mismo nombre, Capilla Calvario, Iglesia El Camino, para que nos quieren compartir, si quieren decirle a sus amistades, a sus compañeros o a miembros de las iglesias donde van ustedes. Y les pedimos, como siempre, por favor oren por nosotros, por este ministerio aquí en Michoacán, que el Señor se pueda mover grandemente en estos lugares. Y con eso vamos a pasar a nuestro estudio. La lectura de hoy será, como les dije, el versículo 11 del capítulo 19 hasta el 22. Dice la palabra del Señor. Y hacía Dios milagros extraordinarios por manos de Pablo, de tal manera que aún se llevaban a los enfermos los paños o delantales de su cuerpo, y las enfermedades se iban de ellos, y los espíritus malos salían. Pero algunos de los judíos exorcistas ambulantes intentaban invocar el nombre del Señor Jesús sobre los que tenían espíritus malos, diciendo: os conjuro por Jesús, el que predica Pablo. Había 7 hijos de un tal Esceva, judío jefe de los sacerdotes, que hacían esto. Pero respondiendo el espíritu malo dijo a Jesús conozco, y sé quién es Pablo, pero vosotros, ¿quiénes sois? Y el hombre en quien estaba el espíritu malo saltando sobre ellos y dominándolos pudo más que ellos, de tal manera que huyeron de aquella casa desnudos y heridos. Y esto fue notorio a todos los que habitaban en Efeso, así judíos como griegos, y tuvieron temor todos ellos. Y era magnificado el nombre del Señor Jesús. Y muchos de los que habían creído venían confesando y dando cuenta de sus hechos. Asimismo, muchos de los que habían practicado la magia trajeron los libros y los quemaron delante de todos. Y hecha la cuenta de su precio, hallaron que era 50,000 piezas de plata. Así crecía y prevalecía poderosamente la palabra de Dios. Ese es el versículo clave de nuestro estudio, que prevalecía poderosamente la palabra del Señor. Pasadas estas cosas, Pablo se propuso en espíritu ir a Jerusalén, después de recorrer Macedonia y Acaya, diciendo: después que haya estado allí, me será necesario ver también a Roma. Y enviando a Macedonia a 2 de los que le ayudaban, Timoteo y Erasto, él se quedó por algún tiempo en Asia. Señor, venimos ante usted dándole gracias por poder tener la palabra en nuestras manos y poder estudiarla, Señor. Y sabiendo que no somos capaces de entenderla si su Espíritu Santo no está con nosotros, Señor. Le pedimos que su Espíritu Santo nos la muestre, nos la enseñe y la podamos descifrar, podamos escudriñar más que descifrar, Señor. Que usted nos toque, que su Espíritu Santo pueda estar sobre todos nosotros, los que estamos aquí presentes y los que están en línea, y que podamos entender su palabra hoy día, Señor, para guardarla en nuestros corazones y, como David dijo, para no pecar en contra de usted, Señor. Ayúdenos, sea con nosotros, se lo suplicamos, Señor. Bendiga este tiempo, bendiga este estudio, en el precioso y poderoso nombre de nuestro Señor Jesucristo.
el único que salva, el único que sana, el único que bendice. Gracias, Señor. En su nombre oramos, Señor Jesús. Amén. Y como vemos, nos quedamos la vez pasada, cómo Pablo estaba en Efeso después de haber vuelto y vimos todo el acontecimiento que se dio allí. Y vimos que Pablo de nuevo, aunque había de una manera oposición, él continuaba llevando la palabra de Dios por donde quiera que iba. Sabemos que muy comúnmente lo corrían de las sinagogas y él no necesitaba sinagogas. Se iba, él le gustaba ir a donde estaba la palabra de Dios ya, por ejemplo en el Viejo Testamento, y allí él estudiaba en las sinagogas. Pero él les quería hablar de Jesús y muchas veces muchos no aceptaban. Y eran los líderes que a veces se salvaban y otros no, los corrían. Pero en este punto dice que el versículo 11, y hacía Dios milagros extraordinarios por mano de Pablo. Y tengamos esto en mente, que Dios es el que hace los milagros. Usaba a Pablo. Y eso tenemos que tener en cuenta siempre. Y Dios de esa manera confirmaba la autoridad apostólica de Pablo al hacer milagros por medio de él. En el libro de la carta de los Hebreos nos ayuda a entender por qué se cumplían milagros por medio de los apóstoles. Por ejemplo, en Hebreos capítulo 2, versículos 3 y 4 nos dice: ¿cómo escaparemos nosotros si descuidamos una salvación tan grande? La cual, habiendo sido anunciada primeramente por el Señor, nos fue confirmada por los que le oyeron, testificando Dios juntamente con ellos con señales y prodigios y diversos milagros y repartimientos de Espíritu Santo según su voluntad. Los milagros verificaban a los apóstoles, como vimos aquí. Ellos representaban a Dios. Y hoy en día es muy difícil. Desgraciadamente hay muchos falsos, hay mucha falluca, como decimos. Hay muchos que no representan a Dios, pero dicen representar a Dios, pero es para sus propios bienes. Pero los apóstoles, esa era apostólica. Dios se movía en gran poder, porque ya vimos como en ese lugar de Asia o en Éfeso había mucha idolatría y había también mucha hechicería. Por eso el Señor se movía de esa manera. Y ese es nuestro deseo también, que el Señor se mueva de esa manera también en estos días, porque sigue habiendo idolatría y sigue habiendo hechicería. Hoy en día la gente cree más en hechizos que en la palabra de Dios, y eso no está bien. Esta gente está equivocada, y no somos enemigos de ellos, somos enemigos de la falsedad. Y por eso tenemos que predicar la palabra de Dios tal como es, para que la gente no viva engañada. Así es, muchas veces mucho más fácil creer en otras cosas que creer en Jesús, y no sé por qué, la verdad, pero así pasa de esa manera. Los milagros tan especiales, como dice aquí en este versículo 11, Dios se lo permitió a Pablo que los hiciera en Efeso. Pero Pablo era como que él no tenía control, era Dios moviéndose. No era el control de Pablo, ni Dios le mandaba como hoy en día muchos mandan a decir a Dios: haz esto, en el nombre de Jesús haz esto, como si fuera una poción mágica. Y no es de esa manera. Hay mucha gente engañada y duele el corazón ver tantas tonterías, tanta gente que cree en eso. El versículo 12 dice: de tal manera que aún se llevaban a los enfermos los paños o delantales de su cuerpo, y las enfermedades se iban de ellos, y los espíritus malos salían. Ya vemos que hoy en día hay muchos que usan esa clase de cosas. Hay pastores que no tienen otra más que son desgraciados, porque se ponen a vender pañuelos hasta en línea, diciéndoles que son pañuelos bendecidos, benditos, y que van a sanar, y que tratan de copiar esto. Pero esta es obra de Dios. Dios permitía que la gente sanara de sus enfermedades, porque tenían la fe en Dios, y Dios se movía de esa manera. Esos eran garras de sudor. Acordémonos que Pablo, cuando no recibía donaciones, se ponía a trabajar, no tenía ningún problema. Y su trabajo era hacer tiendas, carpas, básicamente,
Y era un trabajo arduo, que sudaba mucho. Y la gente se llevaba las garras que se limpiaba el sudor, los delantales sucios que tenían, y con eso se sanaba. Pero era la obra de Dios. Y eso lo quieren repetir hoy en día, y no quiere decir que eso se vuelva a repetir. Ese era Dios, y Dios trabaja de diferentes maneras, como veremos enseguida y hemos visto antes en este libro de los Hechos, cómo Dios trabaja de diferente manera. Así que cuando nuestro Señor hizo esos milagros, Él usualmente tenía por lo menos 3 propósitos. Y tenemos que tener esto en cuenta para que no nos engañen. Y es necesario estudiar la palabra de Dios para no ser engañados. Y un propósito de Él era mostrar su compasión y suplir la necesidad humana. Y eso lo hacía Jesús cuando caminó en la tierra. Eso era lo que hacía el Señor Jesús, que veía la necesidad de alguien más y tenía compasión sobre ellos. Y el segundo punto era enseñar la verdad espiritual también, porque nunca se quedaban sin enseñarles lo que era el verdadero evangelio a la gente. Y el 3 era mostrar su autoridad mesiánica, siempre, porque Él siempre dijo que era el Mesías, y Él siempre dijo que es Dios. Así que eso era para poner su potestad sobre la tierra. Y ya hemos visto que la habilidad de hacer milagros era una de las pruebas de las autoridades apostólicas, ya que mucha gente trata de falsificar esto, y al rato vamos a ver acerca de falsificar las cosas de Dios. Vamos a ver, pero eso lo hacía Dios por medio de Pablo para aumentar esa autoridad apostólica, porque ese lugar estaba lleno de brujería, de hechicería y de idolatría también. En Marcos 16:20 dice: y ellos saliendo predicaron a todas partes, ayudándoles el Señor y confiando en la palabra con las señales que le seguían. Amén. Quiere decir que señales, cuando habla de señales, eran milagros. Y hacía milagros el Señor. Y eso pedimos nosotros, que el Señor siga haciendo milagros, porque la gente tiene que creer en Él. Pero hay tantos falsificadores que ya no sabe uno quién es quién. En Hebreos 2 también, el versículo 1 al 4 dice: por tanto es necesario que con más diligencia entendamos a las cosas que hemos oído, no sea que nos deslicemos, porque si la palabra dicha por medio de los ángeles fue firme, y toda transgresión y desobediencia recibió justa retribución, ¿cómo escaparemos nosotros si descuidamos una salvación tan grande? La cual, habiendo sido anunciada primeramente por el Señor, nos fue confirmada por los que le oyeron, testificando Dios juntamente con ellos, con señales y prodigios diversos, milagros, repartiendo el Espíritu Santo según su voluntad. Eso es importante saber. Los milagros en sí nos salvan. No, los milagros nos salvan. El Señor no puede decir: voy a hacer el milagro de salvación. Eso fue una obra de Dios, la obra de Jesús. Y los pecadores perdidos que iban atados al pecado eran liberados por Dios, por la palabra de Dios. Dios le permitió a Pablo hacer milagros especiales, porque en Efeso era el centro del ocultismo, como ya les he dicho. Y Pablo demostró el poder de Dios en territorio ocupado por Satanás. Y eso es lo que nuestra oración de siempre, que el Señor se mueva en estos lugares donde Satanás tiene un fuerte abrazo sobre estas localidades, porque lo podemos ver en la gente. Y la gente se pierde. La gente no busca a Dios. La gente busca la religión. Pero a veces la gente que de verdad busca a Dios, puede ser que Satanás los desvíe a un lugar de imitación, de falsedad, para ponerse a la obra, porque donde quiera que Dios hace milagros, también está la falsedad de Satanás. Donde Dios se mueve, también Satanás viene a tropezar a los demás. Y tenemos que tener eso muy en mente, porque Jesús enseñó acerca de lo falso en la parábola del trigo y la cizaña. Eso está en Mateo 13, versículos 24 y 30. Y se los parafraseo un momento, porque vemos ahí como el sembrador, que dijo el Señor: el reino de los cielos es semejante al hombre que sembró buena semilla en su campo. Pero mientras dormían los hombres, vino un enemigo y sembró cizaña entre el trigo.
Y cuando fueron a ver, vieron que alguien había sembrado cizaña entre el trigo. Y le dijeron, Señor, vamos y arrancamos la cizaña. Dice, no la arranquen. Puede ser que si al arrancarla, pueden arrancar el trigo bueno también. Porque dijo en el versículo 30, dejad crecer juntamente el uno con el otro hasta que la siega, hasta que la cosecha. Y al tiempo de la siega yo diré a los segadores, recoged primero la cizaña y atadla en manojos para quemarla, pero recoger el trigo en mi granero. Entonces, el trigo son la gente de Dios, serán al granero de Dios, la cizaña será cortada y quemada. Y eso es, pero siempre hay cizaña, siempre hay falsedad. Pedro experimentó esto. ¿Se acuerdan cuando estudiamos el capítulo 8 de Hechos? Cuando Pedro fue allá, que fue llamado, cuando se salvaron los samaritanos, Felipe estaba haciendo su obra de salvación allá y les llamó a Pedro y a Juan que fueran y oraran sobre los samaritanos. Y este hombre, un llamado Simón, que les dijo, wow, y era un hechicero también. Y vio la obra de Dios y les dijo, denme de esto también, yo quiero esto, hasta les pago. Y Pedro dijo, tu dinero parezca contigo, Simón. Y eso es lo que hay, muchos simoneos. Eso lo estudiamos en el capítulo 8, si se acordarán, que los simoneos, esos simoneos son esos que venden milagros. Y eso es lo que quería hacer. Hay muchos en este día que venden milagros. Pero como si fuera a una tienda, decir, ¿quieres milagro? Ven acá. ¿Quieres milagro? Ven acá. ¿Quieres milagro? En vez, no enseñan el arrepentimiento, no enseñan la palabra de Dios, les lavan el coco, les dicen cosas que dan un poquitito de la palabra y después se extienden en su propio ser y se enaltecen ellos y ellos se asumen el poder de poder hacer los milagros. Eso es delicadísimo. Y lo hemos visto en grandes mega iglesias, en iglesias pequeñas, en vivo y en videos lo hemos visto. Eso es realmente desgarrador. Y es muy muy triste. Porque hay muchos Simones ahora en este día también. Y eso lo podemos decirle como Pedro, el que se condenará junto con su dinero. Por eso tenemos que tener esa enseñanza en nosotros. La palabra de Dios tiene que permanecer firmemente en nosotros y tenemos que atarnos a ella y guiarnos por ella para que no nos engañe nadie, para que no venga el engañador a sembrar cizaña en nuestras familias, en nuestras iglesias. Tenemos que ser muy diligentes, somos responsables de permanecer en la palabra de Dios. En Hechos 13 también Pablo se enfrentó a la falsedad, a la cizaña. Si se acordarán cuando estudiamos el capítulo 13, en el versículo 6 básicamente, cuando dijo allí que habiendo atravesado toda la isla de Pafos, hallaron a cierto mago falso profeta judío llamado Bar-Jesús. Y ese trató de estorbar a Pablo que le predicara al procónsul, si se acordarán los que estuvieron con nosotros. Y como que dice, se le quiso estorbar al procónsul y el procónsul fue tocado por la palabra de Dios. Y Pablo le dio ceguera a ese hombre, porque ese hombre era uno de esos ritualistas magos que hacían hechizos. Y nos acordamos bien porque Pablo le declaró ceguera a ese hombre. Así que el punto es aquí que Satanás siempre imita lo que la gente de Dios hace, porque sabe que la gente que no está salva, la gente que no tiene la palabra en ellos, la gente que no tiene bien cimentado y no tiene el Espíritu Santo en ellos, van a caer en esa falsedad. Por eso es muy importante, muy importantísimo que nosotros nos apeguemos a la palabra de Dios, enseñarla, recibirla, aprenderla, para que nadie nos engañe, para que nadie pueda plantar cizaña en nuestros campos de trigo, que sean fértiles y productivos. Así que esos son los falsos, porque el mismo Pablo dijo en 2 Corintios capítulo 11, versículo 13 y 15,
Porque estos son los falsos apóstoles, obreros fraudulentos, que se disfrazan como apóstoles de Cristo. Y no es maravilla, porque el mismo Satanás se disfraza como ángel de luz. Así que no es extraño si también sus ministros se disfrazan como ministros de justicia, cuyo fin será conforme a sus obras. Eso tenemos que ver. Hay muchos que imitan los movimientos y actividades cristianas, pero no enseñan la palabra de Dios. Y eso tiene que ser un buen reflejo de lo que verdaderamente son. Por eso es enfatizar en la palabra de Dios. Nosotros no podemos caer. Si verdaderamente somos hijos de Dios, si somos cristianos verdaderos, no podemos caer en esas falsedades. Y a veces sí es cierto, la gente que sufre y la gente que tiene enfermedades, la gente que tiene necesidades, cae en esas circunstancias por esa desesperación. Pero esas no son pruebas de Dios, que tenemos que confiar en Él. No podemos ver lo brillante al otro lado y acudir a Él como cegatones. De acudir a Él, que Él nos promete una cosa, cuando su palabra de Dios dice otra. Y no podemos nosotros ser tan débiles ni tan pobres de espíritu para caer en esas trampas que el enemigo pone. Tenemos que ser cuidadosos con nuestra fe, con nuestra palabra, con nuestro caminar, con nuestro andar, porque muchas veces las emociones se alborotan, pero Dios no es un Dios de emociones. Dios es un Dios de justicia, un Dios de verdad y un Dios de paz. Y esa emoción, las emociones pasarán, pero la certeza de ser gente de Dios jamás, porque si permanecemos con Él, Él nos guiará siempre y Él nos ayudará. ¿Ustedes creen que Pablo sufría? ¿Se acuerdan cómo Pablo recibió pedradas cuando anduvo en Listra? Que lo mataron, literalmente lo mataron en Listra y lo dejaron todo chueco al pobre. El Señor lo levantó, el Señor lo resucitó. Yo realmente creo que el Señor lo resucitó, porque si nos acordamos lo que cuenta no sé, no me acuerdo si es 1 o 2 Corintios 12, ahí cuenta, dice un hombre, no me acuerdo si fue en la carne o en el espíritu, pero vio al cielo, pero no se atrevió a decir lo que había en el cielo. Él no se atrevió, porque el Señor no se lo permitió. Pero tenemos que pensar que Pablo tenía sus propias dificultades. Él se ponía a trabajar, él decía, el milagro del dinero va a venir acá. Claro que las iglesias le ayudaban mucho a él, pero cuando no había fondos, él se ponía a trabajar. Él no andaba con milagros para recibir dinero, como muchos lo hacen hoy en día, que venden los milagros. Pobre de esa gente. El Señor tenga misericordia de ellos, porque son la cizaña, la falsedad. Tenemos que tener mucho cuidado con esa gente. Y tenemos que refutarlos. Tienen que ser refutados y advertidos también. Porque Dios no es juguete de nadie. Ni Dios es peón de nadie tampoco. Ellos no pueden ordenar a quién sana el Señor. Muchas veces la voluntad de Dios no es sanar. Así de simple. Claro que hemos visto milagros como cristianos. Hemos visto que el Señor sana a gente, levanta de la cama de muerto a alguien. Hemos visto milagros y sabemos que Dios hace milagros. Pero eso es la voluntad de Él. Nosotros pedimos, pero si Él hace el milagro, gloria a Él, totalmente a Él. Uno no tiene ninguna clase de poder. Es Dios y nadie le puede ordenar a Dios que sane a nadie. Así es Dios, que Él sana a unos y a otros no, en su infinita misericordia. Porque Él ya sabe desde la fundación del mundo quién verdaderamente es de Él y quién no, y quién es falso y quién es no. Así que tenemos que
no puedo enfatizar suficiente el tener la palabra de Dios en nosotros para no ser mal guiados o desviados de Él mismo. No podemos ser tan débiles. Por eso necesitamos la energía, el poder de su palabra, la sola escritura. Cuando empiecen a oír, Dios me dijo que haga esto y que te voy a decir esto, ya mejor que lo diga plenamente, que te diga tu nombre y todo, que no te haya conocido nunca, que te diga exactamente, pero que salga con cosas acá de que muy generales, y que te diga, Dios me dijo que esto y que el otro, y que, pues, por favor, no caemos en eso. Y ya sigamos acá con el contexto de nuestra escritura. Dice aquí en el capítulo 19, versículo 13 al 16, pero algunos de los judíos exorcistas ambulantes, aquí vamos a ver cómo trabaja la cosa, ambulantes intentaron invocar el nombre del Señor Jesús sobre los que tenían espíritus malos, diciendo, os conjuro por Jesús, el que predica Pablo. Había 7 hijos de un Esceva, judío jefe de los sacerdotes, que hacían esto. Pero respondiendo el espíritu malo, dijo, a Jesús conozco y sé quién es Pablo, pero vosotros quiénes sois. Y el hombre a quien estaba el espíritu malo saltando sobre ellos y dominándolos, pudo más que ellos, de tal manera que huyeron de aquella casa desnudos y heridos. Aquí vemos, no era inusual que los sacerdotes, porque aquí vemos que estos 7 hombres eran hijos de este Esceva, pero no era inusual que los sacerdotes judíos intentaran sacar demonios, pero lo que sí era muy inusual y totalmente inusual, que usaran el nombre de Jesucristo, porque sencillamente ellos no tenían una relación personal con el Señor. Pero eso tenían que invocar el nombre de Pablo también, porque me habían visto. Ese Jesús del que habla Pablo, por ese te invoco. Sal de ese hombre, espíritu malo, le gritaron, pero no surtió efecto. El demonio les dijo, no te conozco a ustedes, yo sí conozco a Jesús. Jesús es Dios. Conozco a Pablo porque es un siervo de Dios. Pero a ustedes, ¿quiénes son? Literalmente los atacó. Como dice la escritura, los sobreabrumó, los corrió de su casa. El idioma original es los zarandeó de tal manera que apoderándose de ellos les jaló las ropas desnudándolos y los sacó de esa casa. De esa manera se dieron cuenta que no es suficiente saber el nombre de Jesús. Cualquiera puede ser el nombre de Jesús. Pues todo el mundo sabe de Jesús. No hay una persona en el mundo que no sé, ni en los lugares más remotos, en las junglas, en las montañas, por allá no sé, yo creo que ni siquiera han oído el nombre de Jesús. Pero no es suficiente saber el nombre de Jesús. Necesitaban conocer a Jesús, tener una relación con Jesús como Pablo y los apóstoles tenían. Esa era la diferencia entre estos hombres y los apóstoles. Muchos farsantes, de nuevo les digo, que engañan a la gente usando el nombre de nuestro Señor Jesús. Aquí mismo, en las tardes, se oye en la radio a un hombre que dice que él tiene los secretos de la felicidad, los secretos de la buena vida, los secretos de la sanación, y que en el nombre de Jesús, pues puede decir eso, pero él no tiene nada. Y lo que hacen es para sacar dinero de la gente ingenua, que quizás desesperada, y en vez de arrodillarse ante Jesús, van y pagan dinero a estos farsantes que dicen tener la clave, tener la solución, tener los hechizos para sanar esas enfermedades, para darles la buena suerte en el amor, en el dinero y todo eso. Y la gente cae porque no creen en Jesús. Saben de Jesús, pero como estos farsantes que nombran el nombre de nuestro Señor, no tienen una relación
relación con Él. Si la tuvieran, no hicieran esas cosas, porque les diera vergüenza. Pero no tienen vergüenza porque no tienen al Espíritu Santo en ellos. Así que si estos hombres hubieran, por eso a veces dicen, bueno, a veces ha resultado. Puede ser, porque el enemigo también obra. Y el enemigo engaña. Y ahí está la cizaña. Puede ser que también le atribuyan milagros a esta gente farsante. Pero tenemos que saber que también el enemigo está usando. Porque en este caso que estamos leyendo de los 7 hijos de Seba, que si hubiera dado el resultado ese exorcismo, entonces hubiera sido descreditado el nombre del Señor. Por eso no trabajó, por eso no resultó, por eso no le sacaron el demonio a este hombre. Si hubiera sido exitoso, el nombre de Jesús hubiera sido desacreditado y el ministerio de la iglesia en Efeso también hubiera sido desacreditado. Y eso es lo que pasa en las iglesias, que si vamos a permitir esas cosas, nos vamos a desacreditar ante el Señor. Y el Espíritu Santo no va a estar en esos lugares. Porque el nombre de nuestro Señor Jesucristo no es una fórmula mágica, ni es una poción especial. El nombre de nuestro Señor es poder y majestad. Y a Él es toda la gloria y todo el honor. Y tenemos que darle respeto a nuestro Señor. Podemos pedir, claro. Es nuestro deber orar y pedirle al Señor que haga milagros. Todo el tiempo, todos los días oramos porque el Señor y su Espíritu Santo se muevan en este lugar y hagan milagros de salvación. Que haga un gran avivamiento en este lugar. Que la gente no se pierda. Porque hay mucha gente que todos los días muere. Y mueren sin Jesús. Mueren con religión. Pero la religión no salva. Solamente Jesús salva. Tenemos que tener eso en cuenta. Es muy triste ver esas situaciones, que hasta las iglesias cristianas permiten esas atrocidades. Es desgraciadamente muy triste y vergüenza les debiera de dar hacer estas cosas. No es nada de Dios. Y vemos aquí los resultados de esta situación, ya para terminar. Dice el versículo 17 al 19. Eso fue notorio a todos los que habitaban en Efeso, así judíos como griegos, y tuvieron temor todos ellos, y eran magnificado el nombre del Señor Jesús. Y muchos de los que habían creído venían confesando y dando cuenta de sus hechos. Asimismo, muchos de los que habían practicado la magia trajeron los libros y los quemaron delante de todos. Y hecha la cuenta de su precio, hallaron que eran como 50,000 piezas de plata, mucho dinero. Y eran libros de magia, libros que usaban ellos para hacer sus fechorías, sus encantos, sus magias, había zodiacos astrológicos, toda esa clase de situaciones paganas, que eran astrólogos, zodiacos, del gran astrólogo fulano de tal, y que es gran tocado por Dios, y eso no era tal. Pero ellos vieron eso y su sentido volvió a ellos. Y quemaron sus libros, que equivalían a un sueldo de 10 trabajadores por 20 años. 10 trabajadores, su sueldo de ellos por 20 años, eso costaba lo que quemaron. Hicieron un fuego de dinero, pero no les importó porque hubo arrepentimiento en ellos. Se arrepintieron y quemaron todo eso. Los que los apartaba de Dios lo quemaron, y a veces es costoso, sí. Muchas veces es muy costoso venir al Señor y arrepentirte de tus pecados. Pero vale la pena dejar todo eso costoso. El dinero no es todo en la vida. El dinero muchas veces es el Dios que te aparta del verdadero Dios. Y estos magos o brujos decidieron dejar todo eso y venir al Señor. Quemaron su pasado, se arrepintieron de Él y vinieron a Él. Y vemos aquí lo magnífico
el versículo 20 de este capítulo 19. Así crecía y prevalecía poderosamente la palabra del Señor. La palabra, siempre la palabra. La sola escritura. Eso es lo que necesitamos. Es lo que necesitamos predicar a la gente. Para que no caigan. Para que no sigan extraviados, perdidos en la emoción, en la hechicería, en cosas demoníacas. Tenemos que practicar, predicar la palabra de Dios siempre, la escritura y solo la escritura. Y eso, si usted hace eso, arrepiéntase. Siempre vemos que aquí la misericordia de Dios es tan grande que permite el arrepentimiento. Y eso es lo que tenemos que enseñar, arrepentimiento de pecados. Y la hechicería y todo eso es pecado ante Dios. Déjenlo atrás, quémbenlo simbólicamente y vengan a Jesús, arrepiéntanse de su pecado. Y el Señor los restaurará. El versículo 21 y 22, ya para terminar, para no irme muy largo, dice: pasadas estas cosas, Pablo se propuso en el Espíritu ir a Jerusalén después de recorrer Macedonia y Acaya, diciendo: después de que haya estado allí, me será necesario ver también a Roma. Y enviando a Macedonia a dos de los que le ayudaban, Timoteo y Erasto, él se quedó por algún tiempo en Asia, permaneció ahí, viendo que estaban las puertas abiertas. El Señor había abierto las puertas de gran manera, porque vinieron todos los hechiceros, todos los brujos, todo eso se arrepintieron y vinieron al Señor. Y vio Pablo la gran puerta abierta y dijo: aquí me quedaré, ustedes váyanse. Yo tengo ganas y iré, y él irá, y veremos después que él sí va a ir. Iba a ir también a Macedonia, a Acaya, y después, estando allí, iba a subir a Jerusalén, y ya veremos también esa travesía. Porque su deseo también era ir a Roma. Es la primera mención que hace Pablo aquí de querer ir a Roma. Y él quería ir a Roma como iba a todos lados. Pero después veremos en la tercera, última parte de el libro de los Hechos, vamos a ver la travesía esa. Y vamos a ver que él no fue como él pensaba ir. Pero va a llegar a Roma. Pero eso lo veremos después. El punto aquí es que Dios se mostró y prevalecía la palabra de Dios. La palabra del Señor prevalecía en esos lugares. Por eso la gente venía y quemaba sus cosas que los apartaban de Él. Las cosas del pecado. Y usted hoy en día, ese es domingo de comunión y aquí practicamos la comunión. Y le pido, usted que me está viendo, que no es necesario que tome la comunión. Nosotros la vamos a tomar porque estamos aquí, pero la hacemos en conmemoración de Dios. Pero acordándonos de ese día, cuando el Señor estuvo en la cova alta junto con los discípulos, cuando les dio y partió el pan, diciéndoles: tomad y comer todos de él. Pero antes de tomar parte de esto, les quiero recordar que el Señor, tenemos que estar libres de pecado, arrepentimientos. Como si estos hombres brujos y magos y hechiceros quemaron sus libros de magia negra y todo lo que hay magia, no importa la magia, que ellos nos dicen que magia blanca, magia es magia y va en contra de la palabra del Señor. Pero él estando allí, el Señor dijo que el pan les doy. Pero si está usted libre de pecado, tome parte de él. Y va a decir usted: bueno, todos pecamos. Sí, pero estoy hablando de un pecado voluntario, permanente. Si no se arrepiente, mejor no tome parte de esto. Pero el Señor dijo: toman y coman todos de él, porque este era mi cuerpo, quebrantado por todos ustedes. Estaba hablando ese día el Señor, cuando le iban a latigar, cuando le iban a despedazar su espalda a latigazos, cuando su rostro iba a ser bofeteado multitud de veces, cuando su cabeza iba a ser atravesada por espinas filosas sobre su cuero cabelludo, cuando ellos se reían, le decían: ¿quién te pegó? Adivina quién te pegó, tú que eres el Cristo. Y él aguantó todo eso. De eso estaba hablando en esa cova alta.
Ese será su cuerpo que será maltratado por todos. Por eso lo celebramos. Así que con todo agradecimiento tomamos parte de él. De la misma manera dice la Escritura que tomó la copa, una copa que no había sido usada. Dijo, esta es la copa del nuevo pacto. Ya el Viejo Testamento, el pacto del Viejo Testamento ya no era viable. Ahora el nuevo pacto era su sangre derramada por todos nosotros. Esta es mi sangre que será derramada por todos ustedes. Y Él llegó a ese tiempo donde su sangre fue derramada. Su sangre es la que nos limpia, la que nos lava. Si nos arrepentimos de nuestros pecados, su sangre nos lavará. Y ese es el agradecimiento que tenemos a nuestro Señor. Que Él no escatimó nada para darnos la salvación. Y ahora está sentado a la derecha del Padre, viéndonos cómo celebramos lo que Él hizo por todos nosotros. Tomamos parte con agradecimiento. Y Señor, le damos gracias porque este Señor bondadoso, generoso, amoroso, y por eso podemos estar aquí, Señor, porque un día usted decidió salvarnos de nuestros pecados, ir a la cruz, Señor, y gritar, cumplido está, consumado es. Y ese telón en el templo se rompió a la mitad. Y tenemos acceso al Santísimo, a lo más santísimo, a poder entrar en su presencia, sin ningún mediador, solamente usted, Señor Jesús, que nos abrió la puerta al Santísimo. Gracias le damos, le pedimos, Señor, por aquella gente que está desviada, que su palabra prevalezca, como dice aquí en nuestro estudio, que su palabra prevalezca en todo lugar, Señor, que su gente no sea engañada ni desviada, Señor. Ayúdenos a propagar su evangelio, Padre. Le pedimos, le levantamos a aquellos que están extraviados, los lastimados, los enfermos, los agobiados, que puedan recibir la salvación, Señor. Damos gracias por permitirnos estar en su presencia. Bendiga el resto de nuestro día, bendiga a los que están viendo por medio de la internet, bendiga sus hogares, bendiga sus familias, provea por sus necesidades. Y si es su voluntad, Señor, sane sus enfermedades. Se lo pedimos dándole gracias infinitas en el precioso, poderoso, majestuoso nombre de nuestro Señor Jesucristo. Amén. Que Dios los bendiga grandemente. Nos veremos la próxima semana. Y acuérdense de orar por nosotros. Que el Señor los bendiga y ténganos en su mente cuando venga el Señor en oración. Nos veremos la próxima semana.